Hola, bienvenido otra vez a una nueva cápsula informativa de cantidad de movimiento. Uno de los conceptos que también es la antesala de estos principios de Newton y que vienen a reforzar a qué denominamos en verdad movimiento. Si solamente nos enfocamos en la masa o tiene que ver, perdón, solamente en la velocidad o si también debemos considerar esta masa como agente de provocar impactos, ¿ya? Hasta una cápsula anterior habíamos hablado de condiciones ideales. Nuevamente, hoy vamos a establecer patrones que son aquellos que pasan más comúnmente como fuerzas externas a un sistema y que van a venir a cambiar el sistema, aportando que tanta energía dependiendo del sentido de impacto. ¿Ya? Hoy hablamos de impulso, que claramente determina esta situación. Modificar la cantidad de movimiento, modificar la condición ideal. Bien, recordemos entonces lo mismo, del mismo modo, y aquí una contextualización, una especie de paralelo con trabajo y energía. Recordar que cuando hay energía mecánica constante, no hay trabajo, y por tanto, cuando hay trabajo, la energía mecánica se modifica. En este caso, cuando no hay impulso, tenemos una condición ideal, ¿sí? Y la condición ideal dice, en ausencia de fuerzas externas, el momento lineal o momentum se conserva. La cantidad de movimiento antes y después del choque es constante. Recordemos también que significan choques o colisiones o impactos. En estos impactos hay que tomar en cuenta lo siguiente, vamos a ver de la vía, ¿sí? Que los impactos podrían ser elásticos. Significa que acá la cantidad de movimiento y además la energía cinética, es decir, la velocidad que tenían los cuerpos antes y después, se conserva. Los inelásticos eran aquellos donde en cada impacto la velocidad se va deteniendo o de plano un cuerpo o los cuerpos quedan sin movimiento luego del impacto, ¿sí? Sin energía cinética, digo. Pero la cantidad de movimiento también se conserva. Los perfectamente inelásticos eran aquellos donde uno de los cuerpos tenía mucha más velocidad que el otro, por tanto, después de impactar quedaban unidos como uno solo, ¿ya? También, nuevamente aquí, se asume que la velocidad total, perdón, final, es común para los dos cuerpos y la conservación del momento lineal también es efectiva. Siempre la cantidad de momento lineal antes del sistema o inicial es igual a la cantidad de movimiento después del impacto o final, ¿sí? Con todas las salvedades que implican los tipos de choques, entendiendo que la cantidad de movimiento dependía de la masa y de la velocidad, por tanto el sentido era súper importante. Acuérdense que no es rapidez, es velocidad. Y la velocidad depende obviamente del eje coordenado y del sentido que tenga en ese eje coordenado. Ejemplo sencillo, la velocidad 1 acá es positiva y la velocidad 2 es negativa. Dato a considerar en cada uno de los cálculos. En cada uno de los cálculos, perdón. Bien, la condición comillas normal es una situación que establece que ya no se conserva la cantidad de movimiento, sino que este ejemplo como aparece en la pantalla, una raqueta modifica la dirección y el sentido de un movimiento, entendiendo ese dato como impulso. Y ese impulso corresponde a una fuerza, obviamente, en un tiempo determinado, ¿sí? Establecer o entender lo que es un impulso significa entender que perdón, cómo modificamos la energía de un sistema y cómo modificamos, en este caso, el momento lineal de un sistema. Fuerza por tiempo se conoce como impulso y la unidad es newtons por segundo, ¿sí? Newtons por segundo. Simplemente mantenemos las unidades originales del sistema, ¿ya? Newtons por segundo. Ok. Vamos con la siguiente situación. El impulso es un agente que modifica ahora la condición ideal, lo habíamos dicho. Cuando en cualquiera sea de las situaciones descritas, la cantidad de movimiento antes de un choque, van a chocar estos dos cuerpos, la cantidad de movimiento inicial sea distinta a la cantidad de movimiento final, significa que algo pasó entre medio que le dio o le quitó energía a un sistema. Cuando la cantidad de movimiento es distinta a la otra, aparece un delta, ¿verdad?
delta, significa que son distintas. ¿Y quién provocó ese delta? El cambio está provocado por un impulso. Este impulso, al igual que el trabajo mecánico, se puede conocer con la causa y con el efecto. Es decir, quién lo provoca y qué provoca. ¿Ya? En general, entender el impulso significa considerar el tiempo. Y cuando los fenómenos de impacto pasan en mucho tiempo, significa que el cambio demora en aparecer. Pero cuando el fenómeno pasa en poco tiempo, el impacto es tan grande porque el cambio de velocidad es casi, no instantáneo, pero a un tiempo muy pequeñito, es muy brusco y va a provocar desastres o impactos mucho más intensos. Entonces, a mayor tiempo, menos impacto, y a menor tiempo, mucho más impacto, porque el cambio de velocidad es mucho más significativo. De tener mucha velocidad a tener cero, va a provocar que alguien deba sufrir las consecuencias, en este caso, los mismos cuerpos. ¿Ya? Importante situación de entender. ¿Sí? Perfecto. Vamos a considerar también el, el desglose matemático de estas situaciones, cómo yo puedo ver qué ecuación voy a ocupar y cómo yo entiendo cuáles son las variables que debo considerar según los datos que me da el ejercicio, ¿verdad? Entonces, según sus causas, bien dice este enunciado, el impulso se conoce como fuerza por tiempo. Esto es lo que provoca el impulso. Esto es como hacer impulso, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a provocar con esta acción? Voy a provocar que el sistema pierda su condición ideal. Y lo voy a cambiar. Lo que se establece a continuación es una igualdad dependiendo de los datos que me den. Vamos a decir, lo voy a escribir de nuevo. El impulso corresponde a fuerza por tiempo, ¿verdad? Y por tanto esto corresponde a delta P. Significa que puedo escribir también cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial, que es lo mismo en esta línea de conservación. Todas las igualdades son posibles. ¿Ya? Depende mucho de los datos que me den para ver qué variable voy a ocupar. Incluso acuérdense que momento lineal también se puede desmenuzar en masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Ahí con mucho cuidado el signo en cada una de las situaciones. Y esta es la de acá, ¿verdad? Ahí sí. Ok, demos un ejemplo intentando calcular esto, intentando reconocer aquellas situaciones donde hay impulso, nuevamente colocando los datos. Si usted tiene ese orden en cualquier ejercicio de física, es mucho más fácil porque dejamos de leer el ejercicio. Veamos, ¿cuál es el valor de la fuerza que actúa? Primero, ¿cuánto mide la fuerza? Pregunta, ¿verdad? Que actúa durante un tiempo de 2 segundos. Fuerza y tiempo, ya podemos asumir que esto es impulso, ¿no? Sobre una pelota de golf de masa, 45 gramos, esta masa es bastante pequeña para efectos PSU, pero para explicar la idea nos ayuda un montón. Tiene que ser coherente al ejercicio. Si esta comienza a moverse con una velocidad, luego del impacto obviamente, una velocidad final, la vamos a llamar de 40 metros por segundo. Bajo estas condiciones me están pidiendo cómo yo calculo fuerza. La verdad es que aquí, no utilizando las leyes de Newton, es mucho más fácil trabajar con impulso. También se puede hacer con leyes de Newton. Un dato importante, momento lineal y conservación son la antesala de los principios de Newton. ¿Ya? Pero trabajemos en coherencia con este pago. Vamos a decir, me están pidiendo la fuerza y los datos que yo tengo son los siguientes. Puedo establecer entonces que impulso es igual a cambio de momento lineal. ¿Sí? Considerando que su impulso es fuerza por delta t, y cambio de momento lineal es momento final menos momento inicial. ¿Sí? Entonces, antes de golpear esta varita, estaba quieta. Su velocidad es cero, por tanto, su momento lineal inicial es cero. Tiende a cero. ¿Qué es lo que me está quedando? La fuerza aplicada, el tiempo que demora el impacto, es igual al momento lineal final, es decir, con la velocidad con que sale la pelota. Masa por velocidad final. ¿Sí? Y finalmente, despejando acá la fuerza, obtengo masa, velocidad final, partido por delta t. ¿Ok? Con todos los datos ingresados en esta ecuación,
el resultado sería 1,12 newtons. Más que el procedimiento matemático, que solamente basta reemplazar ese lado de la ecuación, ese dato, el procedimiento físico es súper importante porque desglosamos y nos damos cuenta que de todas las igualdades mencionadas antes, yo ocupo la más efectiva y eso tiene que ver con los datos que me da el enunciado. Ok, sintetizando con este ejemplo entonces, podemos decir que el impulso aparece cuando no se conserva la cantidad de momentum. El impulso intenta dar o quitar energía a un sistema y entre menos tiempo ocurra el impacto, seguramente los cambios son mucho más notorios y la fuerza parece crecer mucho más. Ok, entonces lo dejamos hasta acá, en esta nueva cápsula informativa de física plan común, impulso como consecuencia de cambios del momento lineal. Cuídense.